Bienvenido, amado hermano, a este su programa Un Minuto Basta. El objetivo central de este programa es proporcionarle herramientas bíblicas que nos permitan a usted y a mí, en el amor y la sabiduría de Dios, encontrar alivio a cualquier conflicto o crisis en el ámbito personal, en el laboral, en el familiar, en el ministerial. Hoy compartiendo el tema central, la depresión, en la segunda parte de este tema importante, la depresión en el campo espiritual, es decir, tu espíritu. Si en la parte anterior lo vimos como el proceso de enfermedad de la depresión, y ahí el tema central era la persona, el que la padece, y también los que junto con él la viven. Hoy, Jessica, viendo esta parte segunda importante, la depresión en el campo espiritual. Un tema importante y es importante aterrizarlo, y sé que el Señor nos va a hablar a nuestras vidas este día, porque el Señor tiene algo nuevo para ti. Así que ponte a las expectativas y espera que el Señor va a hablar a tu vida. Yo estoy esperando lo que el Señor va a decir a la mía. Nadie es exento de vivirlo, nadie. Aquí lo importante es que en el amor, en la palabra y la sabiduría de Dios podamos tener este remanso para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu y nuestra alma. Fíjate que en la introducción de la primera parte de la depresión como enfermedad, le dábamos lectura a la estadística alarmante de que para el 2020, en 4 años estamos hablando, sería del cuarto lugar, el segundo lugar como enfermedad que afecta a más personas en el mundo. Cifras alarmantes, honestamente. Claro. Y luego recordarás que hablamos de la depresión pues en la mujer, que era más común, en el hombre, que no era tan común, y en la vejez, que la confundíamos como normal, porque como ya está anciano, pues ya no come mucho, duerme mucho. Y hacía yo el comentario de que encima de eso le despojamos a nuestros ancianos de sus pertenencias y lo reducimos a un cuarto con una cama, y si bien les va con un baño privado, ¿no? Porque en ocasiones tienen que recorrer 2, 3, 4 cuartos de la casa para ir al baño, y ya un buen día pues no alcanzan a llegar al baño. Entonces mi papá ya está muy grande y se ensucia, ya no lo puedo cuidar, y hasta inclusive nos damos el lujo de buscarle un lugar donde lo cuiden. Así es. Y llegamos al terreno más alarmante, que es el de la depresión en la niñez, donde hace 20 años, Jessica, se le ha dado importancia a que un niño pueda estar deprimido. Eran enfermedades de adultos. Y es difícil de diagnosticar, la verdad. Claro, claro. En esta segunda parte, como enfermedad, la vamos a seguir tratando, pero a subrayar, Jessica, que aleatoriamente a esta enfermedad que es la depresión, también le siguen ciertos trastornos pues psicológicos y también con origen en lo moral y en lo espiritual. Interesante combinación. Porque hay médicos, y a ti te ha tocado escuchar algunos testimonios de hermanos en la iglesia. El médico nos explica cómo de la semana pasada que me revisó, ahora ha habido un cambio tremendo, y resulta que la hermana se oró por ella, o la hermana entró en un ayuno, o la hermana entró en una comunión tremenda con la palabra del Señor, y va a su siguiente revisión médica y resulta que le van a quitar el medicamento porque ya no hay nada. Así es. Sí has escuchado esos claro, testimonios, donde el mismo médico le dice, pues no sé qué pasó. Así que vamos a tratar en esta segunda parte, Jessica, la depresión y el campo espiritual, es decir, el espíritu. Si en la primera parte el personaje central era la persona, el cuerpo, lo orgánico de la persona, ahora vamos a tratarlo en el campo espiritual, es decir, el origen y la esencia de la razón por qué todos los seres humanos estamos en el mundo. Los aspectos importantes, amado hermano, a considerar en una persona que padece depresión, hablando de lo espiritual, es que es un estado, Jessica, de ánimo depresivo la mayor parte del día. O sea, no es que para el mediodía se le quita, no, casi es todo el día que la persona vive de esta manera. Entonces imagínate lo cansado que es para los que también viven con él, ¿no? O con ella. Y doloroso también, claro, Martín, porque lo ves consumirse. Claro, a quien amamos no queremos que le pase nada. Exacto. Ahora, hay una disminución a causa del interés o de la capacidad para el placer.
Llega un momento que aquella persona que le fascinaba vestir bien, Jessica, y asearse, de repente es todo lo contrario. O aquella persona que vivía para cuidar a sus hijos, ahora ya no está ese placer de ser madre y de atender a los hijos o de atender al marido. A ti te ha tocado escuchar, yo tengo en mi mente muchas versiones, ahorita que estamos tomando este tema de mi propia mamá, de las mujeres en la casa, cómo de repente pasaban a hacer nada después de ser las que se encargaban de todo en la casa. Esa desesperanza que mencionábamos. Claro. Ahora, hay insomnio, Jessica, por lo regular, pero también hay hiperinsomnio, es decir, el no dormir y el dormir en exageración. Hay fatiga constante y pérdida de energía casi todo el día. La persona es reducida a hacer un bulto en el sofá donde le permiten o en la cama. ¿No te ha tocado escuchar de hermanas que nos dicen, pues es que mi mamá tiene un mes y no se ha movido del mismo lugar? Sí, tristemente, pero sí hay. Sí hay este tipo de padecimiento y a ese grado. Ahora, no solamente para nosotros, Jessica. Aquí lo importante es que bíblicamente también existen personajes que la vivieron, que padecieron la depresión. ¿Creías tú eso? Después de haberlo leído, sí. Estamos hablando de algo importante, amado hermano, así que yo le voy a pedir a usted que abra sus oídos espirituales, su mente dispuesta, sus ojos acordes a lo que vamos a tratar. Vamos a ver el caso de la depresión de Elías, de su abatimiento, Jessica, por cansancio y la amenaza de muerte. ¿Cuántas veces has escuchado tú esta predicación de que Elías entró a la cueva? Muchísimas veces. Muchísimas veces. Sí. Vamos a ir a la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 19. Tú recordarás que lo que ha sucedido, él ha dado muerte a todos los profetas de Baal. Con su mano ha degollado, ha acabado a todo ese ejército, a todo ese séquito de servidores de Baal, de este Dios pagano, de este Dios que ha envenenado la mente de hombres no comunes solos, sino también de reyes y de gobernantes. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Estamos hablando de que había acabado con los profetas de su Dios. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Es decir, si tú decapitaste a los profetas de Baal, yo te voy a decapitar, yo te voy a mandar, yo te voy a matar. Dice el versículo 3, viendo pues Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Entonces se ve en peligro, se levanta y se va para salvar su vida. Es decir, estos son rasgos naturales. Claro. Imagínate la fuerza y la unción de este varón de acabar con todos estos profetas. Ahora, no fue Jezabel a decírselo, le mandó a una persona para que le anunciara: te voy a hacer lo mismo que le hiciste a los profetas de Baal. Él siente temor. Entonces, ¿te parece común esto? Que la depresión empiece por una situación de temor en la mayoría de los casos. Sí, el momento que pierdes el control o pierdes el control de la situación o de tu vida, o sencillamente te sientes amenazado, como en este caso, de una circunstancia que está fuera de tu control o que no sabes a dónde va a llegar. Yo creo que son picos, ¿no?, que habíamos hablado en la vida que te suceden, como pérdidas o como situaciones que confrontas de repente y sucede a tener estas actitudes. Ahora, hablando yo contigo sobre este tema, creo que él no estaba preparado para esta noticia. A él le ha tomado de sorpresa y ha sido. Tú sabes que yo he tenido amenazas de muerte más de 4 veces y mi reacción, créeme que por naturaleza humana, es tener temor. Pero yo lo he vivido, Jessica, y orando empiezas a tener
congruencia y empiezas a entender lo que estás viviendo. Y sabes tú que el Señor te da la fuerza y la capacidad suficiente Amén. para enfrentar la situación. Amén. Así es. Y porque me han temblado las manos, y de temblarme las manos a tomar el control y a señalar y a envolver a la persona al grado de terminar orando por esta persona. Entonces, por naturaleza humana, aquí la reacción de Elías es una reacción común. El hecho de haber acabado con todos estos profetas de Baal no le hace el evitar el temor. Claro. Al contrario, estamos hablando que es una persona, ¿no? Y lo vive. Entonces, cuando vemos peligro, ¿qué hacemos? Pues tratar de cuidarnos del peligro. Ahora, se fue para salvar su vida. Eso me indica a mí que siempre estamos primero nosotros. Es decir, primero está mi persona, primero está mi cuidarme, mi sentirme bien. Entonces es una reacción muy natural. En el versículo 4 de Primera de Reyes, capítulo 19, empezamos a ver estas características, Jessica, que ya hemos manejado en el tema central de la depresión. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, este hombre fuerte, ahora quiero repetir, su fuerza y su unción y el llamado que Jehová le ha puesto a él, sabemos que es un profeta de fuego, Elías. Así es. Él se sienta debajo del enebro, un lugar donde le da suficiente sombra y desea morirse. ¿Por qué no vino a su mente todo lo que hizo? ¿Por qué vino a su mente morir? Como psicoterapeuta, ¿qué podrás tú argumentar? Es que realmente, es difícil a lo mejor comentar en algo así tan específico, pero creo firmemente que al verse él fuera, cuando tú estás lleno de Dios y estás con ese poder, con esa autoridad, vamos a ver que no fuera lleno de Dios, que no fuera Elías, ¿no? Claro. Tú estás seguro de lo que tú estás haciendo. Cuando tú estás firme, bueno, tú tienes el control y tú ejecutas y tú haces y tú llevas y traes y todo, ¿no? Pero en este caso en específico, Elías, lleno de Dios, era de una manera y temiendo o alejado, porque ese temor lo alejó en ese momento de Claro. Dios, lo hizo vulnerable a la situación de cualquier ser humano. Ahora, hemos hablado aquí en nuestros temas de sanidad interior que aún en medio del caos hay un propósito de Dios. Y entonces tienes que empezar. Por eso yo pedí, amado hermano, que abriera sus ojos y sus oídos y su mente de manera espiritual, porque lo que vamos a estar tratando en esta segunda parte del tema central de la depresión, pero como sentido espiritual, yo creo, Jessica, definitivamente que hay un propósito de Dios detrás de esta misma reacción de Elías. Claro. No está abandonado por Dios, es decir, está viviendo un proceso natural que él tiene que superar y en su momento, porque fíjate bien lo que continúa en el versículo 4, él se sienta debajo del enebro, desea morirse y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. O sea, en ningún momento habla de que se va a suicidar. Él se deja morir, desea morir, pero él dice, sé tú, Jehová, el que me quite la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Entonces, este binomio de desear morir y de pedirle a Jehová que le quite la vida, nos permite ver síntomas humanos. Él está derrotado, definitivamente está derrotado. Es poca importancia a la situación que se vive. Ni su mente tiene capacidad para atraer lo que acaba de hacer. No quiere resolver el problema definitivamente. No quiere resolver el problema, pero a lo mejor no sabe cómo resolver el problema. Porque en aquel momento cuando decapita a todos los profetas de Baal, era una orden de Jehová. Y ahora no estaba él sintiendo la dirección de Jehová. Ahora él no estaba sintiendo la presencia de Jehová. Ahora él no estaba sintiendo la gracia y el poder de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que clamar a Dios en el momento de tu depresión, en el momento de tu situación. Siempre. Siempre. Aquí está haciendo Elías algo sorprendente. No nos dejemos en la reducción de que él desea morirse.
No, vayamos al espacio espiritual que él mismo abre, donde le dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Es decir, él nunca atentó contra su vida. Correcto. ¿De acuerdo? Él ha clamado, pero sí veo yo aquí una situación al decir, pues no soy yo mejor que mis padres, pues estamos hablando de baja autoestima, ¿de acuerdo? Él ha quedado reducido a nada. Dice el versículo 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y no olvidemos que habíamos hablado de los síntomas de la depresión, ¿no? El alejarse, el retirarse, el dormir. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Y se levanta y come. Y en el versículo 6 se describe todo lo que ha sucedido. Entonces él miró, he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y manejábamos la situación sintomática, ¿no? de la persona que come y duerme y se la pasa de esa manera, pues sobreviviendo prácticamente. Versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó, come, bebe, y fortalecido, dice el versículo 8, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Si ubicas que la comida te da energía, y en ocasiones una persona depresiva pues vive sin energía. Y allí, dice el versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y aquí es la trascendencia espiritual en Elías y lo que hoy queremos compartir con usted, amado hermano. Elías pisó fondo, Jessica. Al entrar a la cueva, Elías ha pisado fondo, introspectivamente está con él mismo, ¿de acuerdo? Y aquí lo importante es, tienes que salir diferente de la cueva. ¿Tú recuerdas cómo salió Elías de la cueva? Qué impresionante lo que estás diciendo. O sea, es en el momento en el que escuchó la voz del Señor, fue cuando su brújula cambió. Otra vez agarró esa dirección, ¿no? Claro. Porque estaba sin brújula, estaba sin dirección. Claro. Entonces, aquí Elías nos está mostrando un modelo de cómo salir de la depresión. Es decir, tuvo que tocar fondo, tuvo que estar consigo mismo, tuvo que estar en la oscuridad y vencer, pero siempre guiado por la palabra del Señor. Y entender sus limitantes para poder que el Señor hiciera en él lo que tenía que hacer. Claro. Porque aquí habla de una humildad, de una derrota, como estábamos hablando. O sea, estaba devastado, y ¿qué fue lo que sucedió en su parte humana? Tratar de evadir, dormir, claro. No saber nada de la situación, que muchas veces lo vivimos muchas personas en nuestro diario vivir. Es común, sobre todo cuando hay un dolor muy fuerte en nuestro corazón y que no podemos resolver, o que no estamos resolviendo a la velocidad que nosotros quisiéramos resolver. Claro. Tendemos a tener esos síntomas de Elías, de estar en la cueva. Pero qué hermoso que al escuchar de nuevo al Señor, tomó su brújula y ya tuvo rumbo hacia donde él. Decíamos en la primera parte del tema central que nadie es exento, ¿no?, de esta enfermedad de la depresión. Pero aquí lo importante es, tú como cristiano y teniendo a Jesús en tu corazón, aprender mucho de lo que la palabra del Señor nos ministra. El problema no está que lo vivas, el problema es que cómo sales de esta situación. Y Elías ha salido de la cueva y ha salido diferente. Recordarás tú con toda la unción que sale Elías y después que es llevado en un carruaje de fuego. ¿De acuerdo? Es decir, tiene que salir diferente, amado hermano. Con la palabra del Señor, escuchando siempre la voz del Señor, es totalmente superada esta situación. Ahora, si nosotros desmenuzáramos estos versículos, Jessica, de Primera de Reyes, capítulo 19, pues definitivamente deseaba morirse. Dijo, quítame la vida, Jehová. Tenía bajo autoestima al decir, no soy mejor que mis padres. Se la pasaba dormido, veíamos que le tocaba el ángel y lo despertaba para que comiera y volvía a dormirse. No quería comer, el ángel le decía, levántate y come. O sea, definitivamente son los síntomas de lo que hemos estado hablando. También es importante de un personaje que en lo personal me impacta, David.
también es importante tratar aquí en su programa Un Minuto Basta el fundamento bíblico de la depresión de David, o al menos de lo distímico que vivió David. Y recuerdas que decíamos que los varones no comúnmente aceptaban la depresión o la vivían. Vamos a hablar de David y de su abatimiento por el pecado. Estamos en 2 de Samuel, capítulo 11, los versículos del 1 al 27. Yo me voy a remontar a un versículo en un capítulo anterior, Jessica, en el 11 precisamente, versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Si recuerdas cuando ha salido David y le impresiona la belleza de esta mujer y manda a preguntar quién es y le manda a llamar y ha tenido relaciones con ella, y más allá de esto le pide a su general que ponga al frente a Urías para que muera y así quedarse con su mujer. Recordarás esta parte de la Biblia. Sí, definitivamente, muy tremenda, que hemos aprendido cómo el Señor perdona a sus hijos y cómo el Señor levanta a los caídos de él. Claro, es en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 18 y 20 que hoy vamos a tratar, Jessica. En el versículo 18, ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? Muere Urías, él se queda con su mujer. Esta mujer queda embarazada de él y sabemos que es David, porque David manda a Urías a su casa y Urías no quiere irse a su casa, se queda dormido fuera del palacio, y le dicen: Señor, no se quiere ir a su casa. Le manda a llamar: no, Señor, ¿cómo va a estar yo en placer si estamos en guerra? Y se va. Entonces el hijo que va a tener esta mujer pues es David, versículo 18. Y al séptimo día, no olvidemos que viene Natán a decirle a David toda una historia de una oveja bien cuidada y que alguien viene y la cocina, y David entra en cólera, en enojo, y dice: ese merece lo peor, y regresar 4 veces, y le dice a Natán: ese eres tú lo que has hecho con Urías y con su esposa. Y es el versículo 18 que nos describe: y al séptimo día murió el niño, este hijo nacido de Betsabé y de David. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, pues le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Versículo 20. Entonces David les escuchó hablar, le dijeron: sí, Señor, ha muerto. Entonces, dice el versículo 20, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Entre estos versículos, desarrollándolos, Jessica, pues vemos que temían darle a conocer la noticia porque no estaba bien sentimentalmente, estaba abatido. Entonces, se va a poner peor. Y claro, y el David tenía sus reacciones de enojo, recordarás tú. Un hombre tremendo, ¿no? Ha derribado a Goliat. Cuando el niño vivía, dicen los que le sirven, no quería oírnos. Ahora menos que ha muerto, porque se aísla. David vive un momento de aislamiento de todo el entorno, y entonces, pues estamos hablando de ciertas características de síntomas, de acuerdo, de la depresión. Ahora, conociendo la noticia, se levantó de la tierra, porque estaba abatido. Estaba abatido David, estaba pasando por una situación tremenda. Y yo creo que el detalle en David es que se estaciona en su mente que por su pecado ha muerto este niño, ha muerto su hijo, y ha pecado gravemente contra Jehová. Es una confrontación que muchas veces vivimos. Claro. Y ahí es cuando entramos en esa situación en la que no queremos ni siquiera levantar nuestra mirada al Señor. Porque tú sabrás que hay hermanos que cometen pecado y su decisión es retirarse de la iglesia y no congregarse. Sí, tristemente. O error. Es aferrarme. Está abatida el alma, está abatido David. Se lavó, una vez que recibe la noticia, se lava, es decir, no se había aseado, estaba sin asearse, como la persona de las que hablábamos nosotros, que a veces pasan mucho tiempo y no vuelven a ser las mismas personas.
Pero vino a casa, pidió pan y comió. No olvidemos que había dejado de comer. Ahora, son dos personajes tremendos. Elías, el gran profeta, David, el gran hombre, el rey ungido, y con situaciones similares. Uno de la amenaza y otro del pecado. Son argumentos totalmente, Jessica, opuestos, pero centrados en un campo espiritual. ¿Qué ha hecho Elías? Ha escuchado la voz de Jehová y ha salido. ¿Qué ha hecho David? Lo que ha hecho es reconocer su pecado, reconocer las consecuencias del pecado y levantarse. Y acuérdate que siguió sirviendo a Dios. Sí, pero volvemos a lo mismo, son situaciones que suceden de una manera drástica en tu vida, y es cuando estos síntomas suelen suceder, ¿no? Brotan aún teniendo éxito, como lo hablábamos de uno, teniendo el control, como lo hablábamos del otro, pero en cambios drásticos de tu vida puedes llegar a tener estos síntomas, esta llamada depresión. Y bueno, vimos qué tan triunfantes fueron en cuanto se acercaron a Dios, ¿verdad? Claro, como psicoterapeuta en este minuto, ¿qué podrías decirle tú a nuestros amados hermanos en cuanto al cuadro comparativo de David y Elías? Yo creo que es importante, hermano, que el día de hoy evalúes dónde estás situado. Yo creo que lo más importante es reconocer que estamos mal, reconocer que estamos en una situación complicada. Es difícil a veces aceptar que hemos fracasado o que no podemos lograr los objetivos, sobre todo si llegamos a una edad donde ya trazamos ciertos objetivos y no los hemos logrado. Pero creo firmemente que cuando tú te das cuenta y lo aceptas a ti mismo, es mucho más fácil poder entregar las cosas a Dios. Así que atrévete a aceptar lo que te falta hacer, lo que no has hecho o lo que has hecho mal, para que el Señor pueda obrar y puedas entregarle a Él tu problema, porque Él los problemas los resuelve siempre y cuando tú lo permitas. Así que atrévete a permitirlo el día de hoy. Amén. Yo tengo paz, Jessica, una vez que hemos analizado la palabra del Señor y hemos contextualizado lo que estos grandes seres con significado tremendo en la vida y en la obra del Señor han vivido y han salido adelante. Y son ejemplos, amado hermano, con los que espiritualmente le queremos decir a usted que es posible salir de la depresión. No importa la causa, no importa el motivo, no importa que estés en este momento en lo peor, en el pico de la depresión. Sé uno solo espiritualmente con el Señor. Alábale, regocíjate y pide que sea su gloria y su favor los que estén contigo. Le amamos. Lo vemos en la última parte de este programa, Un Minuto Basta, con el tema central, la depresión, y en la última parte, la depresión y el crecimiento, es decir, el encuentro. Créame que es posible sanar en medio de la depresión. Con Jesús, le amamos. Bendiciones.